Hola, hola, soy Solange Tovar y estamos en el último episodio número 25, en la quinta clase que quedó pendiente del año 2025, ¿verdad? Nos tuvimos que pasar a este año, iglesia, así que este es un nuevo episodio que estamos regrabando otra vez por lo mismo, porque nos complicaron ahí con las vacaciones, con tantas, a veces esos compromisos que surgen y que no podemos llegar a lo que tenemos planificado. Pero de todas maneras agradecemos todo lo que hemos vivido a través de sus mensajes, a través de las diferentes plataformas, el trabajo que ha hecho Felipe, ¿cierto? A través de estos audios en Chile, así que le bendecimos la vida de Felipe y no queremos quedar, ¿cierto? Sin un fin de esta sexta temporada que fue los audios digitales de los podcasts Mi Identidad, o sea, sexto año consecutivo de lo que fue estos audios a través de YouTube, Spotify y las diferentes plataformas en las cuales compartimos en Chile, aquí en Miami y bueno, y los diferentes lugares que se escucha. La verdad estamos muy agradecida y bendecida. La verdad que creemos que se nos fue un 2025 que para muchos fue difícil, pero que sin duda el Señor nos ayudó, no nos dejó, no nos abandonó y nos levantó, ¿cierto? En todo tiempo, en todo momento. Así que en este año 2026 que ya inició y que vamos a orar a ver si en marzo volvemos con la sexta temporada. Y yo creo que es la final. Ya después hay que pensar en lo grande, en la radio, lo que será posicionarse, ¿cierto? En estas áreas. Entonces creo que vamos a orar para ver si en marzo, como son todos los proyectos en Chile, podemos iniciar con la sexta temporada de estos podcasts, de estos audios digitales, y sería la temporada quizá final. Amén. Bueno, estamos agradecidas, estamos contentas, iniciamos un año tremendo con promesa de parte de Dios, creyendo en la voluntad de Dios en nuestras vidas, creyendo en lo que el Señor va a hacer en la vida de cada uno, en cada grupo, en cada ministerio, principalmente el que nosotros lideramos, y realmente hemos creído que el Señor nos ha ido llevando a un proceso de crecimiento, a un proceso quizá diferente a lo que estábamos acostumbrados, pero aquí en Miami a un proceso de crecimiento que creemos que en este 2026 vamos a poder compartir todo eso con cada uno de ustedes. Amén. Pero quería compartir lo que fue, lo que escribimos el año pasado, ¿verdad? En estos 25 capítulos, en estos 25 episodios, en estos 25 audios que el Señor nos entregó a nuestro corazón, a nuestro espíritu, para poder edificarnos, para poder crecer y también para bendecir tu vida. Y estuvimos hablando en los últimos 10 capítulos sobre la guerra espiritual, sobre devolver el golpe, ¿se recuerdan? Y mire, en este devolver del golpe, que es la última clase que lo que fue el año 2025, quiero hablar de Jesús y después terminar hablando de Pablo y Silas. Amén. Quiero hablar de Jesús porque sin duda es el ejemplo mayor nuestro en la Biblia, ¿verdad? Y una forma de devolver el golpe, ¿sabes cómo lo hizo Jesús? Algo que siempre lo hemos transmitido y explicado, ¿verdad? Es que a través de su palabra. Cuando Jesús, ¿cierto?, fue tentado, no fue porque él falló, sino más bien él venía después de ayunar, de orar, de consagrarse aún más con el Padre, de reafirmar, ¿cierto?, esa relación que tenía con el Padre, ¿cierto?, después de recibir esa revelación o ese crecimiento espiritual en ese desierto, ¿verdad? Viene el ataque del enemigo. Y no siempre, por eso quiero hablar de esto, no siempre indica que es la debilidad de cada uno de nosotros, sino más bien muchas veces indica que el ataque viene, que viene la opresión, que viene esa dificultad para que usted y yo, mire, escuche bien, iglesia, y lo inicié hace 6 años atrás con el primer audio digital de hablar de identidad, para que usted y yo reafirmemos nuestra
identidad en Cristo. Amén. Y tengamos también esa dependencia del Padre y esa autoridad espiritual que hemos estado hablando en estos últimos audios. La forma de vencer, de devolver el golpe en esta oportunidad, Jesús, ¿verdad? Cuando fue tentado, ahí en Mateo 4, ya vamos a estar leyendo, ¿verdad? Cuando fue tentado, cuando vino el enemigo a oprimir, ¿cierto? Fue citando la palabra. Amén. Mire, quiero que vamos a Mateo 4, vamos a leerlo del 1 al 5. Amén. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Y él respondió, mira iglesia, aquí como Jesús cita la palabra y le responde a Satanás, al enemigo. Y él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres el Hijo de Dios, échate abajo, porque Cristo está a sus ángeles, mandará cerca de ti. Bueno, me pasa un versículo más, hasta el 6. Mateo 4, del 1 al 6. Mire, cuando Jesús venía por el Espíritu, dice que fue llevado al desierto porque había una debilidad quizás natural, de tener hambre, quizás de tener sed, porque estaba viviendo esta consagración, este ayuno, ¿verdad? De 40 días, de 40 noches, para tener esa intimidad con el Señor. Pero sin embargo, Jesús responde, ¿cierto? Y aquí devolvemos el golpe, iglesia, cuando entendemos y afirmamos nuestra fe a través de la palabra. Aún en medio de la opresión, aún en medio de la situación que tú puedes estar viviendo, reafirmamos nuestra fe a través de la palabra. Y le respondió, cierto, que escrito estaba que no solo de pan el hombre vivirá. ¿Sabe? A mí lo que me gusta aquí en esta conversación, que Jesús no discutió con Satanás, lo habíamos hablado en la guerra espiritual, no razonó con Satanás, no explicó, sino más bien devolvió el golpe a través de la palabra, y sabemos que la palabra de Dios es eficaz y es viva. Y mire, cosas simples que debemos aprender en este Mateo 4, que el enemigo conoce la Biblia, pero hay algo que no hace por nosotros, no vive la palabra. Amén. O sea, Satanás citó realidades, si eres el Hijo de Dios, ¿verdad? O convierte esta piedra en pan, pero sin embargo, Jesús le responde con convicción y citando la palabra. Amén, iglesia. El enemigo, cuando viene a nuestras vidas, iglesia, ataca, ¿verdad? Ataca, te empieza a incomodar, te empieza a oprimir, pero usted tiene que entender y tiene que saber que hay una diferencia entre leer palabra, saber conocer palabra y vivirla. Por eso siempre el llamado al cristiano, el llamado a aquellos que hemos aceptado a Dios como nuestro Salvador, a aquellos que hemos estado desde el día 1 que conocimos a Cristo sirviendo en su reino, ¿verdad? Aquí en la tierra, el llamado siempre es estar en obediencia. Y no es, hay una diferencia en el conocimiento que podamos tener. Ojo, podemos tener mucho conocimiento humano, podemos leer mucha palabra, pero lo más importante es vivirla, ¿cierto? En obediencia. Todo lo que, las instrucciones que hay en la palabra de Dios, tener que vivirla constantemente. Por eso me encanta aquí, ¿cierto? Cuando Jesús le responde con autoridad. Jesús no entró en un debate, no explica, no argumentó, solo responde lo que le respalda como un hijo de Dios, ¿cierto? Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra, ¿cierto? Que sale de la boca de Dios. Nuestro alimento espiritual, nuestro alimento continuo siempre será su palabra. Qué lindo. Mire, este es el inicio, porque yo sé que Jesús, si hablamos de Jesús, estaríamos hablando durante muchos más días, muchos más episodios, ¿verdad? Pero quería iniciar con Él, porque siempre será nuestro mayor ejemplo para devolver el golpe. Y sin duda, Él devolvió el golpe en aquella cruz, ¿verdad? Cuando fue crucificado con su sangre preciosa, cuando fue, ¿cierto? Resucitó después de esos días. Yo creo que ese es
el acto de amor más grande, inexplicable que nosotros podamos estudiar, entender, sentir en nuestro corazón cuando Jesús, ¿cierto? Le hace un stop, ¿cierto? A las tinieblas, aquellos que estábamos destituidos de la gracia de Dios, y viene esta reconciliación, esta santificación, este perdón de pecado a través de su sangre y en el sacrificio de aquella cruz. Amén. Entonces, escrito está, ¿cierto?, que no tentará al Señor tu Dios. O sea, mire, él conocía la palabra, él no le creyó al enemigo, sino más bien le respondió con autoridad y en obediencia. Jesús usa la palabra siempre en toda su experiencia, en todo su ministerio, ¿cierto?, a favor y sometiéndose al Padre. Entonces eso significa que Jesús siempre estuvo en obediencia al Padre para venir a esta tierra. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, y el ejemplo que quiero seguir compartiendo con ustedes, porque yo sé que si hablamos de Jesús, nos gana en todo ejemplo, ¿verdad? No hay como Él. Es algo que todos dirán, pero Él era Jesús, el Hijo de Dios, pero recuerde que Él vivió como humano. Pero quizás como tú te puedes estar preguntando ahí en tu casa, en tu oficina, donde quiera que te encuentres, ¿cómo haríamos nosotros cuando estamos oprimidos, cuando estamos, ¿cierto?, en esa batalla que no termina, en esa batalla que se hace difícil, en esa batalla que no entendemos muchas veces, en esa opresión constante, y lo hemos hablado, ya sea en problemas, dificultades, escasez, trabajo, quizá enfermedad, tantas cosas que pueden venir a la vida de un cristiano, ¿verdad? Sin embargo, mire, no todo ataque, iglesia, y quiero que lo entiendas, y vamos a ver este ejemplo que les quiero comentar. No todo ataque, ¿cierto?, es una señal de derrota en nuestra vida. No toda opresión, ¿verdad?, es una señal de que estamos perdiendo, de que estamos en cabizbajo, sino más bien muchos de estos ataques, mucha de esta opresión confirman que todo lo que podamos vivir, ¿cierto?, nos va a ayudar para bien. ¿Por qué? Porque el Señor nos hace crecer en nuestra fe, nos hace crecer en lo que pensamos, en lo que sentimos, cuando colocamos su palabra y sembramos su palabra en nuestro corazón. Amén. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos creen que es una revelación espiritual el devolver el golpe? Hay autoridad en nosotros, hay autoridad en nuestra boca y hay autoridad a través de su palabra. Y yo te quiero dar este ejemplo de Pablo y Silas. Mire, ¿sabe? Pablo y Silas no estaban en prisión por pecado, sino más bien por obedecer a Dios. Y habían liberado a unos jóvenes, ¿cierto? Una joven oprimida, y el enemigo le respondió ahí con golpes, acusaciones falsas, y los encerraron. Pero ahí, estando en la cárcel, no fue su final, sino más bien un escenario de milagro. ¿Cuántos lo creen? Y vamos a buscar rápidamente Hechos 16. Y mire, justo estuvimos hablando de repente de Dios, pero enfocado de otra manera en el culto del domingo. Pero en Hechos 16, 25, habla, ¿cierto?, que Pablo y Silas estaban cantando himnos a Dios presos, pero en cárcel. Y aquí donde yo quiero detenerme, y creo que podemos nosotros sacar el ejemplo de unos simples humanos, ¿cierto?, de unos simples mortales aguantando la opresión. Mire lo que dice aquí, vamos a leer Hechos 16. Ustedes ya saben que ellos fueron encarcelados en Filipo, ¿verdad? Y mire lo que dice el versículo 25. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. ¡Wow! Y aquí estoy hablando de una opresión, ¿verdad?, física. Digamos que ellos estaban en una cárcel física, ¿verdad? En esta opresión estaban siendo perseguidos, ¿cierto?, oprimidos por lo que estaban ellos predicando el evangelio, acusados, y estaban quizás
en ese sitio privado de libertad, pero sin embargo su espíritu estaba adorando a Dios, su espíritu estaba con esa conexión con el Señor. Quizá esta medianoche, no sé, representa el punto más oscuro de Pablo y Silas. No sé, quizá ese momento era la mayor presión que podían sentir como ser humano, y donde el alma realmente quizás se siente quebrada, entristecida, quizá un alma que estaba congojada, no lo sé, pero aún así, ¿sabes lo que me llama la atención? Si usted lee todo el capítulo y estudia este episodio, ¿verdad? En la Biblia, ellos no estaban reclamando, no estaban preguntando, sino más bien ellos tomaron una decisión y una determinación de adorar a Dios. Y creo que esta es la revelación de devolver también el golpe a esa opresión, a esa guerra espiritual que puedas estar viviendo, a eso que pueda estar pasando en tu vida, que tú tienes que tomar esa decisión y determinación de servir a Dios aún en el momento difícil, no solamente en el momento cierto de alegría, porque mire, una alabanza no fue una reacción a la emoción que ellos podían estar, sino más bien una alabanza en medio del dolor, en medio de esa cárcel, en medio de esa opresión, en medio de esa quizá persecución. Mire, es tremendo, pero tremendo lo que pasó en ese lugar, en el momento de estar angustiados, quizás estaban encadenados, estaban golpeados, sangrados, no sé, encadenados ya estaban acusados, ¿cierto? Injustamente, estaban encerrados y quizá era el escenario de derrota. Pero ¿sabe? Fue el escenario para que el Señor mostrara, ¿cierto?, la manifestación de su poder, la manifestación de su poder. Y por eso leo estos dos versículos, porque la historia es más larga. Pero medianoche orando, Pablo, ¿cierto?, y Silas cantaban himnos a Dios. Y mire, especifica, y los presos, las personas que estaban alrededor, las personas que estaban allí, quizás las personas que sí realmente estaban haciendo cosas malas, le oían. Y mire lo que provoca esta alabanza, lo que provoca esta adoración, lo que provoca esta decisión, determinación de Pablo y Silas en el momento de estar encarcelado, en el momento de estar esclavizado, en el momento de estar en esa opresión constante. Dice que sobrevino, ¿cierto?, un de repente. Y estuvimos hablando el domingo, el pastor estuvo predicando que estos de repente de Dios aparecen en segundo en nuestra vida, cambiarlo absolutamente todo. ¿Cuántos quieren que en este 2026 podamos tener ese de repente que transforma, que cambia, que liberta, que levanta, ¿verdad?, a los hijos de Dios, aquellos que hemos creído que Él está con nosotros, aquellos que hemos creído que hay un ser maravilloso, supremo, ¿cierto?, que todo transforma en nuestra vida cuando lo aceptamos. Miren, dice que vino ese de repente, un gran terremoto, ¿verdad?, de tal que los cimientos de la cárcel se sacudían. ¡Wow! Y al instante, dice, al instante, ¿usted sabe lo que es un instante? Quizá algo tan de segundo. Se abrieron todas las puertas y las cadenas se soltaron. ¡Wow! Y despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pasando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Lo sobrenatural de Dios. Lo sobrenatural de Dios. Amén. Lo sobrenatural de Dios en este escenario de opresión, en este escenario de cárcel, en este escenario de angustia, en este escenario quizá donde el alma de ellos estaba quebrantada, quizá estaban golpeados, estaban injustamente acusados, estaban encadenados. Sin embargo, vino este escenario, el poder y la manifestación de este Dios maravilloso, a este Dios que le servimos, a este Dios que transforma cada instante de nuestras vidas. Hubo ese gran terremoto, ¿cierto? Se abrieron las puertas, se cayeron las cadenas, y mire lo que hizo esa alabanza, esa adoración genuina, un corazón genuino, un corazón sano. Yo siempre digo, un corazón sano, un corazón entregado y disponible para alabar a Dios. Mire lo que pasa, se caen las cadenas, pasa esto sobrenatural que no se puede entender porque ellos están en el escenario de una cárcel, ¿verdad? Y Dios siempre
quiere evitar esa prisión, quiere evitar esa esclavitud. Yo no sé cuál opresión puede estar viviendo, cuál esclavitud puede estar experimentando, pero recuerda que el Señor nunca nos abandona y que en el momento donde más debes adorar, ese momento de opresión, ese momento cuando no tienes ganas. No sé si ustedes han podido ver ahí unos TikTok que a veces a mí me dan mucha risa, donde el niño le dice a la mamá: mamá, este domingo no quiero ir a la iglesia y porque no tengo ganas, ¿cierto? Y ella le dice: pero Dani, este domingo ella le dice: no puedo ir, o algo así, no recuerdo bien, pero algo así. Y ella le dice: bueno, este domingo vas, pero vas sin ganas. Y a veces causa risa, pero sabes, si lo miramos a nuestro reflejo, así nos miramos para nosotros, a veces sin ganas, a veces sin ánimo, a veces quizá enferma, ¿verdad? Quizá oprimida en la escasez, como sea la situación, el escenario que puedas estar viviendo, aún en medio de ese escenario, el Señor te viene a recordar que Él estará contigo y va a mostrar lo sobrenatural. Amén. En ese momento cuando tú no tengas ganas, en ese momento cuando no tengas ganas de levantarte a orar, cuando no tengas ganas de contestar los mensajes, cuando no tengas ganas de llamar a alguien o comprometerte a las cosas de Dios, en esos momentos son los mejores escenarios, porque si tú empiezas a adorar, si tú empiezas a servir, ¿verdad? Si tú empiezas a disponer tu vida, tu corazón, tu tiempo al Señor, el Señor hará lo sobrenatural. La adoración a Dios cambia la atmósfera. Yo siempre lo he dicho, la adoración cambia la atmósfera y libera a otros, porque cuando Pablo y Silas estaban adorando a Dios, estaban cantando a Dios, no estaban cantando para ser vistos, pero sin embargo la palabra dice que los presos oían y vino lo sobrenatural, se abrieron las puertas, se cayeron las cadenas. Entonces mire, esta adoración de ellos no fue egoísta, no fue silenciosa, más bien tampoco fue privada, fue algo que todos pudieron ver, que fue algo público y poderoso. Entonces cuando adoremos a Dios en medio del dolor, cuando adoremos a Dios en medio de la opresión, cuando adoremos a Dios, iglesia, en medio de la circunstancia que puede estar viviendo, devuelve el golpe con esta actitud, con esta decisión y determinación, que aún en medio del dolor, aún en medio de la opresión, aún en medio de la dificultad, aún en medio del desierto, aún en medio de la prueba, tú vas a adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. ¿Y sabes por qué? Porque eso también libera a otro, enseña a otro, testifica a otro que servimos a un Dios grande, a un Dios sobrenatural. Mire, el carcelero fue salvo, su casa fue transformada y el evangelio avanzó a través de esto sobrenatural. En Hechos 16, 30, 34 relata más, ¿cierto?, sobre este carcelero que él y su casa se convirtieron. Amén. Mire, el enemigo, iglesia, va a querer silenciarte, va a querer que te desgaste, que te canse. Sin embargo, cuando uno busca a Dios, la adoración genuina de ese corazón, que eso que fluye en tu corazón, rompe cadenas, abre puertas y levanta en cualquier momento, en cualquier circunstancia que tú puedas estar viviendo. Por eso, esos de repente de Dios, ese de repente que llega en segundo, que solo puede ser su presencia, que solo puede ser su poder, porque en lo sobrenatural se mueve Él. Quizá en lo natural esas cadenas necesitaban el carcelero, ¿cierto?, abriendo con llave esas cadenas. Sin embargo, esas cadenas se cayeron con ese de repente, con ese sacudón que vino, ¿verdad?, a la cárcel, ¿verdad? Ese de repente de Dios que llegó a auxiliar a sus hijos, a Pablo y a Silas, ¿verdad? Mire, el diablo soporta, quizá puede, en esas oraciones débiles que a veces nosotros estamos, pero si algo no resiste las tinieblas, es que cuando tú estás en una adoración verdadera. Amén. Y lo dice Salmo 22:3, donde dice: Dios habita en medio de la alabanza. ¿Cuántos lo creen? Por eso hay que leer los salmos. Los salmos son tan maravillosos, porque Dios habita
en medio de la alabanza, en medio de tu enfermedad, iglesia, en medio de tu traición, en medio de tu crisis económica, en medio de ese ataque emocional, en medio de la injusticia, en medio de la persecución, en medio de la soledad. Devuelve el golpe adorando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Devuelve el golpe para que se rompan las cadenas, para que se caigan los muros, para que se abran las puertas, ¿verdad? Rompe esas cadenas adorando al único que es digno, nombre sobre todo nombre, al Rey de Reyes y Señor de Señores, Señor. Ay, aleluya. Yo no sé si tú puedes sentir su presencia, si puedes sentir que el Señor nos está hablando en esta mañana de martes, ya de año 2026, el primer martes de este año 2026, pero devuelve el golpe en este episodio número 25, donde el Señor nos viene a decir, devuelve el golpe como Jesús, citando la palabra sin pelear, sin discutir, sin ser racional, sino más bien entendiendo quiénes somos. Jesús tenía identidad de hijo, tenía identidad por su Padre. Sin embargo, en algo más natural como es Pablo, ¿cierto? Y su compañero ahí encarcelados, perseguidos, siendo injustamente acusados, ¿cierto? Ellos se pusieron a cantar, a adorar a Dios, y aún así quizás lo estaban haciendo normal, como algo habitual entre ellos, pero eso fue para que oyeran los presos y para que los sobrenaturales, de repente de Dios viniera a sacudir esas cárceles y se abrieran las puertas y se abrieran las cadenas. Asimismo yo declaro, Señor, en nuestra vida y en la vida de tus hijos, los que están escuchando desde el norte al sur de Chile, desde aquí en Miami, en Estados Unidos, en tantos países que nos escuchan, Costa Rica, Brasil, Perú, Colombia, Panamá, tantos países que de repente nos mandan mensajes, todos esos países, donde quiera que tú estés escuchando, ese de repente de Dios pueda llegar a tu vida a transformarlo, ese instante de la presencia del Espíritu Santo aquí en la tierra pueda llegar a quitar las cadenas, a abrir las puertas, a quitar la opresión a través de una adoración verdadera y genuino. ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto creen que el Señor nos ha hablado en esta mañana para devolver el golpe a través de la identidad que Jesús mostró quién era en medio de la tentación y a través de la adoración genuina que Pablo, ¿verdad?, y Silas hicieron cuando fueron encarcelados en Filipo injustamente? Amén, porque habían sido encarcelados, ¿cierto?, injustamente. Y después esto maravilloso y lo sobrenatural de Dios, porque no solamente se rompen las cadenas ni se abren puertas, sino que el encarcelero, ¿cierto?, se convierte, se es salvo él y su casa. Por eso maravilloso que se manifiesta en este escenario de cárcel. Yo no sé cuál será tu escenario hoy, cuál será el escenario de cárcel que puedas estar viviendo, pero ya sea cual sea la situación económica, la enfermedad, quizás la traición, la decepción, quizás los problemas matrimoniales, tantas cosas que a veces nosotros tenemos que pasar, ya sea el escenario que sea que puedas estar viviendo. Yo declaro en esta mañana que la adoración genuina de tu corazón va a ser que ese de repente del Señor baje a tu vida, descienda a tu casa, descienda del lugar donde te encuentras, para que ese instante, ese de repente de Dios pueda ser transformado absolutamente todo, principalmente nuestro corazón, nuestros pensamientos, nuestras emociones, porque a ese Dios le servimos, a ese Dios que hace lo sobrenatural. Recuerde que nosotros nos movemos en lo natural, nosotros nos movemos en la lógica, pero el Dios que servimos se mueve en lo sobrenatural, iglesia. Qué lindo Dios, qué lindo es el Señor. En este episodio que no queríamos, bueno, lo habíamos grabado ya anteriormente, pero no queríamos terminar, ¿cierto?, la 6ª temporada de Posca sin compartir lo que el Señor nos había entregado en el número 25, en la clase número 25. Devuelve el golpe, como lo dice Jesús, citando la palabra, ¿cierto? La espada del Espíritu, la palabra. Y adora como Pablo y Silas, porque ese de repente de Dios puede transformar tu vida.
Donde quiera que estés, cierra tus ojos, iglesia, y bendecimos, Señor, este tiempo, bendecimos este nuevo año. Gracias, Señor, por todo lo que nos has permitido pasar, vivir en el año que ya se fue, Señor, pero hemos creído que siempre, 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 Padre, tú nos llevas a un nuevo nivel de fe, a un nuevo entendimiento, a una nueva sabiduría. Hemos crecido a través de tu palabra, hemos crecido a través de los procesos, hemos crecido en medio de tantos testimonios que hemos conocido a lo largo de estos años. Bendecimos a tus hijos en los países que ellos se encuentran. Señor, cuando comparten estos audios, hemos seguido creyendo que tú, Señor, a través de tus audios enseña en forma simple, sencilla, pero directa a nuestro corazón. Y hemos seguido creyendo, Señor, que va a venir ese de repente tuyo, ese de repente que sacude. Y yo quiero declarar, Señor, en esta mañana que sacude estos hogares, sacude a la familia, sacude, Señor, a cada hermano, a cada hermana que está escuchando, para que ese de repente entre en su vida y venga lo sobrenatural, eso sobrenatural que viene de lo alto y pueda transformar, Señor, absolutamente toda circunstancia, donde se caen las cadenas, se caen los muros y se abren las puertas que son necesarias, creyendo, Señor, que a través de tus palabras, Señor, a través de la adoración, a través de lo que tú nos enseñas de tu palabra, Señor, podemos afirmarnos como hijo tuyo, como coheredero justamente con Jesucristo, Señor. Padre, gracias porque tú eres bueno, porque eres fiel. Gracias por esta 6ª temporada. Gracias porque esta temporada se va a convertir en un libro en pocos días más, Señor. Gracias porque podemos compartir estas 25 clases con tu iglesia. Gracias, Señor, por Identidad de Reino, por el Ministerio de Chile, Identidad de Reino, Señor. Gracias por cada Zoom que pudimos realizar en el 2025. Gracias por todos esos hombres y mujeres que se convirtieron a través de estas plataformas, Padre. Gracias, Señor, por los cambios que a veces no entendemos, pero que son absolutamente necesarios, Señor, porque estamos llamados a reflejarte, estamos llamados a seguir avanzando, estamos llamados a anunciar la buena noticia, a poder creer, Señor, que le servimos a un Dios que está vivo, que transforma, que limpia, que lava, que santifica, Señor, que nos salva, Señor. Gracias porque eres fiel, porque eres bueno. Gracias porque vemos tu presencia, vemos, Señor, ese de repente en nuestra vida. Gracias, Señor, porque lo más que necesitamos es ser obediente, y nos lleva a ser obediente solo a través de tu palabra. Yo bendigo a cada vida, bendigo a cada familia, bendigo a cada país en todos estos episodios y en estos 6 años que hemos compartido estos audios digitales para poder llevar lo que tú entregas a nuestro espíritu, a nuestro corazón. Gracias, Padre, porque devolvemos el golpe a través de tu palabra y a través de la adoración disponible en nuestro corazón. Amén y amén. ¿Cuándo dicen amén? Qué tremendo, qué tremendo. Iglesia, bueno, esta fue la 5ª clase de devolver el golpe del año 2025, pero lo estamos dando en el año 2026. Y nos vamos con descanso hasta marzo. Ya sabremos con qué volvemos en marzo. El Señor nos guiará. Entramos en un ayuno como congregación y entramos en un ayuno como ministerio para ser direccionados por el Señor. Yo sé que muchos de ustedes, aunque somos quizás muy poquitos en las redes sociales, pero sabemos que tenemos que activar eso. Estamos orando, por eso este ayuno, por eso esta búsqueda de su presencia, para que nos guíe, porque tenemos que activar esa página web que nos robaron, las redes sociales que necesitamos que sean vistas para seguir testificando que hay un rey, ¿cierto? Que hay un Salvador en este mundo, para seguir abarcando lo que el Señor nos ha asignado. Así que, iglesia amada, Dios te bendiga, Dios te guarde. Gracias por acompañarnos siempre, por estar con nosotros en cada momento, en cada tiempo, en cada mensaje. Yo sé que son muchos, a veces no los contesto todos, pero estamos orando por un equipo aquí en Miami. Esa es nuestra oración. A veces son muchos Zoom y a veces salgo de uno y entro a otro y los mensajes se me pasan, incluso a veces los mensajes de mis amigos y de mi familia, pero sé que el Señor nos dará ese equipo necesario para poder bendecir, para poder ser, ¿cierto?,
un ejemplo, ser un reflejo de Cristo aquí en la tierra y principalmente con nuestro testimonio. Hemos creído que a ese mundo hemos ido a poder dar esperanza al mundo donde Dios me sacó. Así que te bendigo, iglesia. Nos encontramos ahí en las redes sociales y esperando que en marzo 2026 podamos regresar con estos audios digitales, porque yo sé que Chile ya se fue de vacaciones enero y febrero. Chile ya está de vacaciones, el ministerio está trabajando de todas maneras, pero en Chile se está de vacaciones y sabemos que en marzo se retoman todos los proyectos y todo lo que el Señor, ¿cierto?, ha puesto en nuestro corazón. Y lo más importante, iglesia, que todo lo que hagamos en proyecto sea con Dios, para Dios, pero con Dios, con la presencia del Espíritu Santo, porque todo lo que tú hagas, así como tal me dijo una vez el Señor, cuando iniciamos estos audios, lo inicié en una cajita plástica con un micrófono y con un computador que apenas se movía. El internet era pésimo. Sin embargo, el Señor nos dio un estudio en la ciudad de Santiago. Después levantamos 2 estudios en la ciudad de Coronel, donde estaba la pastora Nancy, dirigiendo también los podcasts. Y después nuestra casa ahí en Coronel. Y ahora aquí un mini estudio en Miami. Y hemos creído que así como iniciamos, ¿cierto?, de menos a más, el Señor nos irá llevando. Lo importante es siempre darle toda la honra, toda la gloria a Él. Amén, porque Él es digno de todo eso. Nosotros solo somos instrumentos, amén, en sus manos. Pero siempre estaremos dispuestos a hacer lo que Él nos envía a hacer. Cosas para Dios, pero con Dios. No olvide eso. Si la presencia del Espíritu Santo no va, no hacemos nada. Amén. Que Dios les bendiga, Dios les guarde y nos escuchamos en una próxima oportunidad. Donde quiera que te encuentres, España, Polonia, Brasil, Ecuador, Perú, Argentina, Chile, Estados Unidos y todos los países que nos envían estos mensajes, Costa Rica. Gracias, iglesia, por acompañarnos siempre en estos 6 años, en estos audios digitales. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, a Bolivia y tantos países. Si se me olvida uno, perdónenme, pero a todos esos países y ciudades que nos escuchan, gracias, porque en estos 6 años han sido de tremenda bendición para nuestro ministerio. Dios les guarde, Dios les bendiga y tengan un año 2026 bendecido y lleno de la gracia de nuestro Señor. Amén, amén. Bye, bye. Chao, chao.